Ejercicios del experimento de Thomson, problema 4. En un tubo de descarga se determinó la relación entre la carga, Q, y la masa M de los rayos canales, que son protones. Los rayos canales son como los rayos catódicos, pero de carga positiva. También los descubrió Thomson. Los resultados son los siguientes. Y tenemos una tabla con valores de intensidad de corriente en amper y de radio en metros, donde la intensidad de corriente está en amper y es la corriente eléctrica, y R está en metros y es el radio de la trayectoria circular. Considere que se trabajó con 250 volt, 130 vueltas de conductor en las bobinas de Helmholtz y 0.15 metros para el radio de las mismas. Determine el modelo matemático lineal que le relaciona el radio al cuadrado en función de la intensidad de corriente elevada a la menos 2 y la relación carga-masa de los rayos canales o protones. Tengo la intensidad de corriente en amper, el radio en metros, el voltaje en volt, el número de vueltas del conductor, el radio de las bobinas, y nuevamente recurrimos al formulario. Como tenemos datos correspondientes a las bobinas de Helmholtz, y de hecho me preguntan la relación carga-masa, pues necesitaremos usar la ecuación número 15. Entonces es la última que aparece en el formulario. Con esta ecuación vamos a resolver el ejercicio identificando que en la tabla de resultados tengo intensidad de corriente y radio en metros. Vemos que la intensidad de corriente la conozco, el radio también, el voltaje también, el radio de las bobinas de Helmholtz, el número de vueltas del conductor. Me piden el modelo matemático lineal, es decir, una línea recta, que relaciona el radio al cuadrado en función de la intensidad de corriente a la menos 2 y la relación carga-masa de los rayos canales. Es decir, tengo que calcular la relación carga-masa. Es lo que vamos a determinar. De la ecuación de las bobinas para la relación carga-masa de las bobinas de Helmholtz, observamos que la intensidad de corriente y el radio son las dos variables que aparecen en mi tabla de datos. Aquellas variables que se midieron en 4 ocasiones. Tengo 4 datos para cada uno. No sabemos cuál elegir, porque en realidad tenemos que usar los 4 en cada caso. Eso nos obliga a desarrollar una regresión lineal. Ambos están al cuadrado. Entonces, si yo quiero la ecuación que relaciona el radio al cuadrado en función de la intensidad de corriente a la menos 2, necesito darle a esta ecuación esa forma. Despejamos el radio al cuadrado pasándolo del lado izquierdo y despejamos de ese mismo lado la intensidad de corriente, la sacamos de la zona en la que se encuentra, la mandamos al extremo derecho como 1 entre intensidad de corriente al cuadrado. Si arreglamos eso, 1 entre intensidad de corriente al cuadrado corresponde a intensidad de corriente a la menos 2. Y aquí ya tenemos una ecuación, o la misma ecuación, pero en forma, o de tal forma, que el radio al cuadrado aparece en posición de Y y la intensidad de corriente aparece a la menos 2. Los datos que tenemos no son ni radio al cuadrado ni intensidad de corriente a la menos 2. Eso nos indica que tenemos que generar una nueva columna o una nueva fila de datos para la intensidad de corriente, que sea la intensidad de corriente a la menos 2, y una nueva fila de datos para el radio que se encuentre como radio al cuadrado. Estos datos que tenemos en la tabla como tal no los vamos a utilizar en la regresión lineal. Otra vez, tenemos que generar 2 nuevas filas de datos. Entonces, vamos a resolver el ejemplo número 1 con el primer dato de intensidad de corriente y de radio. Para generar intensidad de corriente a la menos 2, dividimos 1 entre 48.86. El resultado lo elevamos al cuadrado y tengo el valor de I a la menos 2 para la primera medición. El radio simplemente lo elevamos al cuadrado y ya tenemos R cuadrada para la primera medición. Así generamos una nueva tabla de resultados donde ya aparecen las variables tal cual las necesitamos para el modelo matemático que se nos solicita. En esta columna vemos que ya tenemos a la R cuadrada en posición de Y la intensidad de corriente a la menos 2 en posición de X. De tal forma
que vamos a necesitar introducir en la calculadora todos los valores de I a la menos 2 en la posición de X y todos los valores de R cuadrada o de radio al cuadrado en la posición de Y. Vamos a introducir esta información a la calculadora y así vamos a llevar a cabo una regresión lineal. El resultado en la calculadora puede dármelo en forma de y igual a x más b o y igual a mu x más b. Entonces la pendiente, que sería mu, el resultado da 8.5942 y la ordenada al origen sería 3.8945 por 10 a la menos 8. Esta información debemos interpretarla. La ecuación que tenemos es la de las bobinas de Helmholtz, pero arreglada para que R cuadrada esté en posición de Y y la intensidad de corriente a la menos 2 en posición de X. Todo lo demás, que está multiplicando ahí a la menos 2, a la intensidad de corriente a la menos 2, todo eso debe corresponder con la pendiente. Entonces, ya conocemos el valor de la pendiente, 8.5942, que sería esa igualdad. Para el modelo matemático, tenemos que recordar la ecuación de la línea recta y los valores que resultaron para la pendiente y la ordenada al origen. Y en lugar de y, recordemos que tenemos r cuadrada, ya con sus unidades. En lugar de x tenemos intensidad de corriente a la menos 2 y sustituimos el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Este sería el resultado para el modelo matemático. Por otro lado, ya sabemos que la pendiente es igual a todas las variables que multiplicaban a la intensidad de corriente a la menos 2 y que eso en la calculadora nos dio el valor de 8.5942. En esta expresión, mi incógnita sería la relación carga-masa. Entonces, la despejamos la relación carga-masa y la cambiamos por donde estaba ahora ponemos el valor de la pendiente. Sustituimos en esta expresión todo lo que ya conocemos, el voltaje de 250 volts que nos dieron, el radio de las bobinas, 0.15 metros, N, la permeabilidad magnética al vacío y la pendiente. Resolvemos este cociente y el resultado sería 9.5801 por 10 a la 7 coulomb por kilogramo a la menos 1.